Bendiciones, hermanos y hermanas. Hemos comenzado ya el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Ahora, en este primer domingo del tiempo de Cuaresma, quiero compartir con ustedes una reflexión limitándome al evangelio de este domingo, que se toma según San Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13, que nos habla de las tentaciones de Jesús en el desierto. Estos 40 días que el Señor hizo en el desierto, que nos va a relatar San Lucas, está evocando esos 40 años que el pueblo de Israel hizo cuando ellos caminaban por el desierto dirigiéndose a la tierra prometida, 40 años. Y las tentaciones que experimentó Israel en el desierto también nos evoca eso, las tentaciones de Jesús. Mejor dicho, las tentaciones de Jesús, su experiencia en el desierto, evoca toda la experiencia de Israel en el desierto y las tentaciones que experimentaron cuando se dirigían a la tierra prometida. Pero a diferencia que el Evangelio, cuando nos dice que Jesucristo, al experimentar estas tentaciones, someterse a esta prueba, y al decirnos que Él venció estas tentaciones, esto se contrapone a esa experiencia de Israel en el desierto. Cuando ellos eran tentados, fueron tentados de muchas maneras. Jesucristo vence y los hebreos, pues los israelitas, ellos cayeron, sucumbieron en las tentaciones. Por lo general caían pues en las tentaciones. Entonces, ese es el primer aspecto. Entonces vamos a centrarnos en el Evangelio según San Lucas, que es el Evangelio que se toma para este domingo primero de Cuaresma. Nos dice el evangelista que Jesucristo, después de recibir el bautismo de Juan y recibir pues estar lleno del Espíritu Santo, dice que es impulsado por el Espíritu Santo hacia el desierto, en el que va a estar 40 días y 40 noches en ayuno y por supuesto en oración. Entonces, este texto que hemos escuchado según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13, también está en el Evangelio de San Mateo y en el Evangelio de San Marcos. En Mateo lo encontramos en el capítulo 4, versículos del 1 al 11, y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Los evangelios sinópticos nos hablan pues de las tentaciones de Jesús. Ahora, en estos 40 días que el Señor estuvo en el desierto, nos dice el evangelista San Lucas que Jesucristo experimenta las tentaciones del maligno. Pero nos dice que con el poder de la palabra de Dios, con el ayuno, con la oración, vence estas tentaciones. ¿Cuáles fueron estas 3 tentaciones que experimentó el Señor? 3 tentaciones nos dice el evangelio, que fueron 3 tentaciones. Ya vamos a explicar el sentido de estas 3 tentaciones. La primera tentación fue que Jesucristo, estando 40 días y 40 noches en ayuno, al final sintió hambre. Es cuando el demonio se acerca y lo tienta. La primera tentación fue esta. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, citando el Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. El diablo lo llevó luego a una altura. Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí. Yo se la doy a quien quiero. Así que si me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Citando también Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Nos damos cuenta que el Señor, ante esta tentación del maligno, no cae, no sucumbe, no consiente, las vence. Y es importante que las vence con la fuerza, con la palabra de Dios. Y claro, pues con el ayuno y la oración que Él ha hecho en estos 40 días de desierto. Luego, la tercera tentación nos la dice así San Lucas. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios,
tírate de aquí abajo, porque está escrito. A sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Luego culmina diciendo el evangelista, acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Ese tiempo propicio pues fue el tiempo de la pasión. Fue en la pasión cuando toda la fuerza del mal, la incredulidad, el rechazo de los judíos, el diablo se aprovechó de todo esto y el diablo pues intervino ahí para que Jesucristo pues sufriera más cruelmente aquella pasión, pero el Señor no sucumbe, el Señor permanece firme, como nos lo cuenta el Evangelio, en su pasión permaneció con esa firmeza, esa confianza total en el Padre, porque sabía para la misión a la que había venido, que era dar la vida por nosotros, salvarnos con su sacrificio. Entonces son tres tentaciones. Si nosotros queremos entender estas tentaciones, ¿por qué tres? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no más? No más tentaciones. ¿Y por qué 40 días de desierto? 40 días que estuvo el Señor en ayuno, en oración. Ya he dicho, los 40 días, pues está evocando primero los 40 años que pasó Israel en el desierto. También nos puede evocar aquellos 40 días que caminó el profeta Elías en el desierto cuando se dirigía a este camino al monte Horeb, cuando era perseguido por Jezabel que buscaba para darle muerte. También nos evoca los 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí, en esa oración, en la presencia de Dios, y donde recibe pues las dos tablas de la ley, los 10 mandamientos. También nos evoca los 40 días del diluvio universal, los 40 días que estuvo lloviendo en el diluvio. Entonces, eso es en relación al número 40, donde viene el nombre también Cuaresma. Luego, pues las tentaciones. Israel experimentó tentaciones en el desierto y Israel pues sucumbió, caía en esas tentaciones. El pueblo de Israel, si nosotros recordamos o leemos el libro de Éxodo, todo el Pentateuco, donde se nos cuenta esa historia de peregrinación de Israel por el desierto hacia la tierra prometida, ahí se nos dice cómo Israel muchas veces caía en estas tentaciones, murmuraba, renegaba de Dios, se impacientaba, caía en la desconfianza, en el miedo, quería regresar a Egipto, etc. Las tentaciones en las que caía Israel. Pero el Señor vence estas tentaciones. El Señor tuvo 3 tentaciones, nos dice el Evangelio. 3 tentaciones. En realidad podemos decir que en estas 3 tentaciones se engloban todas las tentaciones que el Señor pudo también experimentar toda su vida hasta el día en que Él entregó su vida por nosotros en la cruz. En estas 3 tentaciones se engloban todas las tentaciones que nosotros también experimentamos en la vida. Si podemos identificar estas tentaciones, vamos a decir cuáles son estas tentaciones y qué tipo de tentaciones pueden ser. Cuando el Señor le dice, cuando el demonio se acerca al Señor y le dice, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Esa tentación la podemos llamar hoy en día, pues la tentación puede ser la tentación de querer poseer bienes materiales de manera desmedida. El demonio tienta al Señor a servirse a sí mismo, a utilizar su poder para su propio beneficio. En esa tentación de que el diablo le incita al Señor a que convierta las piedras en pan, está diciendo, ya interpretándolo para nuestra vida, sería así, de que el demonio nos va tentando a querer nosotros también buscar solamente los bienes materiales, tener todo asegurado materialmente hablando en esta vida. Servirnos de los bienes materiales de una forma desmedida, pero poner nuestra confianza en los bienes materiales y
y no en el Señor. O sea, el demonio quiere apartarnos del Señor, que nosotros apartemos nuestra mirada del Señor. Entonces la primera tentación sería la tentación de querer poseer bienes materiales de manera desmedida. Eso sería ya para nosotros aplicando esto para nuestra vida. La primera tentación sería eso. La tentación de poseer bienes materiales de una forma desmedida. Personas que de repente van cayendo en el materialismo, idolatrando el trabajo, el dinero, buscando solamente un bienestar personal. Quedarse nada más en una dimensión puramente material, humana, terrenal, es una tentación. La segunda tentación, el diablo le dice, lo llevó, dice el evangelista, a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Así que si me adoras, toda será tuya. A la cual pues Jesús rechaza también esta tentación, como nos dice el evangelista. Entonces, la segunda tentación sería la tentación, el querer tener poder. Toda la gloria del mundo, el poder. Dice, todos los reinos, el poder, la gloria de estos reinos de la tierra se me han dado a mí, dice el demonio. Y yo se la doy a quien quiero. Pero con una condición, te lo daré todo si me adoras. O sea, el diablo quiere pues apartar a Jesús de su misión. El demonio está incitando a Jesús a que se sirva de su poder, a que demuestre ese poder, puesto que es el Hijo de Dios. Y en este caso, pues que se postre, que le adore y le va a entregar todos los reinos, la gloria del mundo. Claro, aquí el demonio se está presentando como el dueño del mundo, como que todo le pertenece, todo es de él. Pues sabemos nosotros que todo lo que existe es de Dios, pero el diablo ha usurpado, está usurpando, digamos, en el sentido que se cree el dueño de todo, porque el hombre, al irse apartando del Señor, cuando el hombre se aparta, le va dando cierto dominio al demonio sobre las cosas, sobre el mundo. Y de hecho, ha sido presente el Evangelio según San Juan. El demonio como el amo de este mundo, el príncipe de este mundo. El demonio por el pecado que ha introducido en el mundo y a través del pecado, la muerte, ha ido adquiriendo un dominio sobre todo lo creado. Pero no es que las cosas, el mundo sean del demonio, sino que es en la medida en que el hombre ha ido abriendo puertas, ha ido consintiendo, y así el demonio pues ha ido ganando terreno. Pero todo lo que existe es de Dios. El diablo se está usurpando esto, se está adueñando de esto, y esto está prometiendo al Señor que es el dueño de todo. La segunda tentación, querer poseer, querer tener poder, dominio, la gloria del mundo. Es una tentación siempre. Para nosotros también el buscar la honra, la gloria, el poder de este mundo, el tener honores. La tercera tentación, dice así el evangelista, lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden. Y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, versículo 16. Esta tentación la podíamos llamar la tentación en la que se engloban, digamos, los placeres del mundo. El diablo está incitando a Jesús a que haga algo espectacular para ganarse los aplausos, el reconocimiento de todos los que están allí en el templo. Y con eso demostrar que Él es el Mesías y sentirse satisfecho del reconocimiento que las personas le den por eso maravilloso que Él realice, el tirarse de la parte más alta del templo y no sufrir daño alguno. Una tentación.
sentir esa satisfacción y ganarse el aplauso, el reconocimiento de la gente. Ya esta tentación nosotros la podíamos aplicar a los placeres de la vida, de este mundo en general. Personas que de repente van buscando solamente los placeres del mundo, quieren buscar el placer ante todo, el placer que no tiene nada que ver con el compromiso. Muchos que confunden placer con felicidad. El placer es una cosa, la felicidad es otra cosa. El placer hace referencia más bien a esas pequeñas compensaciones. El placer hace referencia a satisfacciones inmediatas. A eso, a disfrutar las cosas de una forma inmediata, pero sin ningún compromiso, sin ningún esfuerzo. Mientras que la felicidad no es algo momentáneo. La felicidad requiere trabajo, esfuerzo, compromiso, requiere tiempo de madurez para experimentar la felicidad. Eso sería en las tentaciones. Jesucristo vence las tentaciones. A lo cual, pues, cuando decía que las tentaciones de Jesús evocan las tentaciones de Israel en el desierto, Israel caía en las tentaciones, Jesucristo vence las tentaciones. Ahora, antes de centrarme ya en esto, ya aplicando ya a nuestra vida, hay que decir que las tentaciones son buenas o son malas. ¿Podemos decir que las tentaciones son malas o son buenas? O dicho de otra manera, ¿tener tentaciones es pecado? ¿Es malo tener tentaciones? Pues la tentación en sí misma, pues, no podemos decir que es mala, ¿va? O es buena también. Dependiendo de cómo nosotros consintamos o no consintamos la tentación. La tentación puede servirnos para el bien o para el mal. Entonces, ante esto, pues, para explicar esto, si las tentaciones, es bueno tener tentaciones o es malo, pues hay que hacer la relación entre lo que es la tentación y lo que es la prueba. La Biblia nos habla de tentaciones y nos habla de pruebas. A veces también de tribulaciones. Es lo mismo eso. Es lo mismo hablar de pruebas que de tentaciones. Vamos a tratar de explicar un poquito más este punto para no confundirnos. Para esto hay que irnos al significado etimológico de las palabras. En este caso, pues, el significado etimológico de lo que es la tentación y lo que es la prueba. Sabemos nosotros que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo tanto, esta palabra la vamos a buscar en su texto original, que fue en griego. Entonces, hay una palabra. Digamos que la prueba y la palabra tentación en el griego tienen una misma raíz, digamos así. Entonces, ¿cuál es la palabra que se utiliza en griego para referirse a lo que es la tentación y para referirse a lo que es la prueba? La palabra es peira. Peira se dice peira en griego, significa ensayo, prueba. Luego está la otra palabra, peirasmos. Peirasmos, que significa también examen, tentación, impugnación, intento. Pero si nos damos cuenta, la misma raíz, peira, peirasmos. Peira significa prueba, peirasmos significa examen, tentación. La misma raíz. Luego está el verbo peirazo. Peirazo, que significa probar, poner a prueba, tentar. Peirazo, repito, significa probar, poner a prueba, tentar. Entonces, según el sentido, el significado etimológico de la palabra, tanto tentación como prueba vendrían a significar casi lo mismo. Pero aquí hay que matizar un punto también, y es que
se podría usar indiferentemente la palabra tentación y la palabra prueba, pero en lo que es, digamos así, en cuanto al bien, ¿va? En este sentido, Dios nos pone a prueba. Las pruebas, en cuanto están orientadas a hacer bien, Dios permite algunas situaciones que nos pasen en la vida, situaciones de dificultades, para incitarnos, para llevarnos al bien. Entonces, en este caso, prueba sería lo mismo que tentación. Digamos así que hay un probar, el examen, digamos, Dios nos examina. En este sentido, la palabra tentación significa lo mismo que prueba, en el sentido de que Dios nos examina, quiere examinar nuestro corazón para que nosotros crezcamos en el bien. Quiere purificar nuestro corazón para que nosotros crezcamos en el bien. En ese sentido, sí, se puede usar casi indiferentemente, pero luego está el sentido ya negativo en cuanto repito, en cuanto a incitación al bien. La palabra tentación se puede significar casi lo mismo que la palabra prueba, según el verbo peirazo en griego. Pero ya en sentido negativo, en cuanto que la tentación significa una incitación al mal, eso es propiamente del demonio. Y así pues lo ha entendido siempre la Sagrada Escritura y la teología moral. La tentación como incitación al mal, eso viene del demonio, porque Dios no incita a nadie al pecado. En este sentido, como dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico, voy a citar algunos textos acá que nos dicen, que nos confirman esto que estoy diciendo, de que Dios, este tipo de tentación en cuanto a incitación al mal, pues eso viene solamente del demonio. Y vamos a decir que no solamente del demonio. Las tentaciones en cuanto a incitación al pecado no solamente vienen del demonio, pero aquí estoy diciendo en primer lugar, vienen del demonio y no del Señor. Entonces, dice así el Eclesiástico capítulo 15, versículos del 11 al 20, dice, bueno, del 11 al 20, solamente voy a leer el versículo 11, dice, no digas me he desviado por culpa del Señor, porque Él no hace lo que detesta. Entonces, esa tentación viene del demonio. Y en el versículo 20 dice, a nadie obligó a ser impío, a nadie dio permiso para pecar. Entonces la tentación en cuanto a incitación al pecado, eso viene del maligno, del demonio. Pero también voy a decir aquí que también las tentaciones no solamente vienen del demonio, vienen también de la carne, de mi carne. ¿Qué es la carne? La carne es lo mismo que llamamos la concupiscencia, o como San Pablo llama también en algunos pasajes de sus cartas, el hombre viejo, el hombre carnal. Entonces el hombre carnal, el hombre viejo, la concupiscencia, la carne significan todas esas malas inclinaciones que hay en mí, esos bajos apetitos, esos bajos instintos que me llevan a cometer el pecado. Entonces eso se llama la carne. Todas esas malas inclinaciones que están en mí. Entonces, por un lado, la tentación viene del demonio, principalmente viene del demonio, pero también viene de nuestra carne, es decir, de todas esas malas inclinaciones, bajos instintos, de nuestras rebeldías interiores, de esa dureza de corazón, de esa resistencia a la gracia. Todo eso engloba lo que es la carne también. La carne es eso que he dicho, nuestras pasiones desordenadas, las malas inclinaciones, los bajos instintos, nuestras rebeldías interiores, la resistencia a la gracia, esa dureza de corazón, eso se llama carne. Muchas veces experimentamos tentación de ahí también, de esa realidad que llevamos dentro de nuestro ser, no solamente del demonio. Pero también las tentaciones vienen no solamente del demonio y de la carne, vienen también del mundo. Hay otra realidad, lo que nosotros llamamos también los tres enemigos del alma, que ya todos conocemos: el mundo, el demonio y la carne. He mencionado el demonio y la carne, de quien nos vienen las tentaciones, he dicho. Ahora el tercer enemigo, de quien nos vienen también las tentaciones, el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo, aquí no me refiero yo al universo en cuanto a obra de Dios. Sabemos nosotros que el universo es obra de Dios y por lo tanto es bueno.
No, aquí cuando decimos mundo nos referimos en sentido peyorativo, en sentido de esa pecaminosidad, ese ambiente de malas costumbres, de vicios, de desórdenes morales que existen en nuestro ambiente. Eso la Sagrada Escritura le llama mundo, y esto lo dice San Juan en el capítulo 17 de su Evangelio, versículo 4 y versículo 16. Entonces, el mundo. El mundo es todo eso. Es ese ambiente dicho de pecaminosidad, de desórdenes, de seducciones que existen, de materialismo, sensualidades, idolatrías, ese libertinaje sexual, corrupción política, económica, hedonismos, orgías, excesos, etc. Todo eso que existe en nuestro ambiente, que es opuesto al reino de Dios, eso se llama mundo en la Sagrada Escritura. Todo eso que es, entonces todo eso que he mencionado, todo eso pecaminoso que hay en nuestro ambiente y que se opone al reino de Dios, podemos englobarlo en lo que San Juan llama la triple concupiscencia, que está en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 al 17. ¿Qué nos dice San Juan en esta cita bíblica? Dice así: el mundo que he dicho que lo podemos englobar en una triple concupiscencia, dice San Juan. ¿Qué es esta triple concupiscencia? Dice: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. Y dice: el mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios vivirá para siempre. Entonces tenemos aquí que las tentaciones vienen de tres realidades: el demonio, el mundo y la carne. De la carne también decía yo de que las tentaciones en cuanto a situación al pecado, eso viene solamente del demonio y también de la carne y del mundo, he dicho. Entonces, de la carne también cuando dice San Juan, que San Juan nos dice algo muy importante en su carta, capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice esto Santiago, porque algunos pueden pensar que algunas tentaciones, algunas pruebas, alguna situación al pecado, Dios la puede permitir, o algunos pueden hasta echarle la culpa a Dios. Dice Santiago. Dice de esta manera: que nadie cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Más bien cada uno es probado, arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Y una vez que la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Entonces ahí está hablando pues de la carne, de las tentaciones que vienen de nosotros, de la concupiscencia. Entonces eso, porque la Biblia, he dicho, nos habla de pruebas y de tentaciones, como nos dice, por ejemplo, en el libro de Eclesiástico capítulo 2, versículo 1, dice: hijo, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Pues claro, esas pruebas se llaman pues todas aquellas cosas negativas que se permite que me pasen, porque Él quiere llevarme al bien. De hecho, he dicho que tentaciones con pruebas pueden tener su relación. Incluso una tentación que el demonio pues me provoca, una tentación que puede venir del demonio, el mundo, la carne, puede ser una prueba al mismo tiempo, una prueba que Dios, en cuanto que Dios permite esas tentaciones para que yo crezca espiritualmente. De hecho, las tentaciones son para eso, para que nos ejercitemos en la libertad. Dios nos ha hecho libres y quiere que libremente le amemos, que libremente le elijamos, que libremente le sigamos, que libremente hagamos su voluntad. Y las tentaciones Dios las permite, en cuanto que las permite, son al mismo tiempo pruebas para que nosotros nos ejercitemos en la libertad, nos afiancemos en el bien y hagamos su voluntad, aprendamos a ser discípulos de Él. Entonces las tentaciones en ese sentido son necesarias para nuestro crecimiento espiritual, para que nos ejercitemos en la libertad y en nuestra responsabilidad, porque si no tuviéramos libertad, entonces no existiría el pecado. De hecho, cuando vienen las tentaciones, yo consiento las tentaciones,
es cuando cometo el pecado. Significa que tengo libertad. Yo libremente he consentido y soy responsable del pecado que he cometido. Entonces, eso que he dicho es importantísimo. Luego, pues en este tiempo de Cuaresma, también hablando de las tentaciones, hay que tener presente el tema del desierto. De hecho, son dos palabras claves, el tema desierto y el tema tentación. ¿Qué es el desierto para nosotros? El Señor hizo 40 días, 40 noches en el desierto, en ayuno, oración, para prepararse a su vida pública. Para nosotros, ¿cuál sería ese desierto? En este tiempo de Cuaresma se nos invita pues a adentrarnos en este tiempo penitencial, revisar nuestra vida, hacer un camino de arrepentimiento, de conversión, penitencia, práctica de obras de misericordia, fortalecer más nuestra relación con el Señor, nuestra oración, alimentarnos más con la palabra de Dios, orar más, por ejemplo. Tantas cosas que podemos ir practicando en este tiempo para ir viviendo en esa dinámica, en ese espíritu de este tiempo penitencial. Esto entendiéndolo en un sentido litúrgico, pero si nos vamos a un sentido existencial, ¿qué sentido tiene la Cuaresma? ¿Qué es la Cuaresma? ¿Qué significa eso de adentrarnos en el desierto? El Señor, impulsado por el Espíritu, se adentró en el desierto y con la fuerza del Espíritu Santo venció las tentaciones. Entonces, en este tema, pues primero hay que adentrarnos en el desierto, y en el desierto hay que saber que vamos a experimentar muchas tentaciones en el desierto. Entonces, desierto y tentación son dos palabras claves. Y luego, ¿cómo vencer las tentaciones? Hay que preguntarnos cuáles son nuestros desiertos, qué es el desierto en general y cuáles son mis pequeños desiertos. Y luego, en ese desierto, cuando experimentamos las tentaciones, ¿cómo vencer esas tentaciones que experimentamos? El desierto en sentido bíblico, pues, ¿qué es el desierto en sentido bíblico? Hay muchos significados del tema desierto en la Biblia. El desierto, digamos así, tiene, en primer lugar, pues, es lo que se contrapone a lo que es el jardín de Dios. Y es lo que nos dice, por ejemplo, el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8, nos habla del jardín de Dios. Entonces, todo lo opuesto al jardín de Dios es el desierto. El desierto, pues, también es un lugar donde no existe vida, vegetación. Es un lugar donde el ser humano no ha humanizado. Entonces, el desierto es símbolo de esterilidad, de sequedad, vacío. Y por eso mismo el desierto también, porque es un lugar que no es cultivado, un lugar donde no existe vida, que el ser humano no ha humanizado, pues allí este desierto se convierte en una morada de las fieras salvajes, donde habitan serpientes y escorpiones, hienas, chacales, avestruces. Por ejemplo, podemos citar Jeremías capítulo 50, versículo 39. Pero también el desierto por eso mismo se convierte en una morada de los demonios, según nos dice Isaías capítulo 13, versículo 21, y Isaías capítulo 34, versículo 14, Salmo 72, versículo 9, Jeremías capítulo 50, versículo 39, Ezequiel 34, versículo 28, nos habla del desierto como esa morada de los malos espíritus, porque es un lugar estéril, seco, no hay nada. Principalmente en el desierto habita, según se decía, pues Azazel, que era el nombre de un demonio que los antiguos hebreos y cananeos creían que habitaba en el desierto, porque era el desierto, esa tierra estéril donde Dios no ejerce su acción fecundante. Por ejemplo, podemos leer respecto a esto último que acabo de decir, Levítico capítulo 16, versículo 8, el desierto es la morada de Azazel y de los demonios en general. Pero también el desierto se convierte, es un aspecto negativo, pero el desierto también tiene un sentido positivo, de encuentro con el Señor, de renovarnos espiritualmente. Y es lo que van a ir diciendo los profetas ya más después, cuando los israelitas ya entraron a tierra prometida, se sedentarizaron, se fueron acomodando a las instituciones, a los medios, a lo que ya tenían, y fueron perdiendo esa relación con el Señor, fueron perdiendo el sentido de la alianza. Entonces los profetas van a decir que el desierto es algo ideal
para volver a renovarnos en esa relación con el Señor, que Israel renueve esa alianza con el Señor. Entonces el desierto va a aparecer ya después en el tiempo de la monarquía, cuando los israelitas ya están establecidos en la tierra prometida, aparentemente lo tienen todo, tienen una prosperidad material, pero han ido cayendo en la idolatría, en el pecado, en la infidelidad. Entonces es ahí donde los profetas van a recordar y van a decir que el desierto es ideal. El desierto como algo ideal. Dice, la vida del desierto va a aparecer entonces, sobre todo recordando la experiencia del Éxodo, como un ideal perdido. Y eso lo van a decir, por ejemplo, los profetas Amós y Oseas. Amós, capítulo 5, versículo 25, y Oseas, capítulo 12, versículo 10. De hecho, en ese tiempo, Oseas en su predicación va a decir que Israel necesita volver al desierto. Dios va a llevar al desierto a su pueblo para renovarlo, para establecer de nuevo una alianza, como el esposo con su esposa, como Dios como el esposo, Israel como la esposa. La va a llevar al desierto y la va a volver a conquistar, a seducir. Lo dice en Oseas, esto se dice en Oseas capítulo 2, versículo 16. Por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Porque en el desierto pues fue donde el Señor Yahvé conoció a Israel. Y en el desierto fue cuando Dios fue preparando lo fue consolidando como pueblo. Eso nos lo dice Oseas capítulo 13, versículo 5 y Oseas capítulo 2, versículo 22. Entonces, eso es respecto al desierto. Tiene un aspecto negativo en cuanto que ahí experimentamos tentación del maligno, en cuanto al desierto es un momento en que el diablo nos puede tentar. En el desierto es cuando experimentamos nuestra fragilidad, nuestra pecaminosidad, la fuerza negativa, las seducciones del mundo. Pero también el desierto se convierte en ese lugar de interiorización. El desierto como un espacio de reflexión, meditación, oración, donde podemos encontrarnos con el Señor, replantearnos la vida, renovarnos espiritualmente. En este punto hay que preguntarnos cuáles son nuestros desiertos, cómo entrar en el desierto. Entonces yo diría que el desierto es todo nuestro camino de la vida hacia la tierra prometida, que es la vida eterna. Toda esta vida es como el caminar en el desierto para llegar a la tierra prometida, que es la vida eterna. Entonces, ¿por qué digo que esta vida es como el desierto que tenemos que atravesar todos? Porque aquí es donde experimentamos dificultades de todo tipo, pruebas, tentaciones, tanto del demonio, del mundo, como de nuestra carne. Tenemos que ir haciendo ese camino de interiorización, de esa lucha para ir venciendo las tentaciones, para poder irnos haciendo dignos de entrar en la vida eterna, que es la tierra prometida, que todos esperamos. Entonces hay que hacer este camino. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuáles son mis desiertos? ¿Y cuáles son las tentaciones que estoy experimentando? ¿Y qué estoy haciendo? ¿O con qué medios puedo vencer estas tentaciones? ¿Cuáles son nuestros desiertos? Esta pregunta hay que hacerla. ¿Cuáles son nuestros desiertos? Esto hay que tenerlo muy, muy claro. Los desiertos de nuestra vida, ¿cuáles son? Hay que preguntarnos. Yo diría, por ejemplo, que algunos desiertos pueden ser una vida sin fe, una vida sin la gracia de Dios, porque a lo mejor estamos viviendo en pecado o alguien está siendo esclavo de los vicios. Eso puede ser un desierto. Otro desierto podría ser problemas de salud, de enfermedades, problemas económicos, escasez de bienes económicos, etc. Una vida con crisis, con crisis afectiva, por ejemplo, unas personas que se sienten vacías, con falta de amor, falta de perdón, eso puede ser también otro desierto. Otro desierto puede ser una vida materialista, hedonista, que busca solo los placeres, las diversiones, las alegrías mundanas, y que busca evitar todo lo que conlleva sacrificio, esfuerzo, trabajo duro, sufrimiento, por lo que de verdad vale la pena. Otro desierto podría ser una vida triste, deprimida, vacía, superficial, mediocre, una vida sin sentido, donde aparentemente no aparece Dios. Perdón, donde aparentemente no está Dios y no aparece en nuestro horizonte. Esos pueden ser algunos desiertos, entre otros que podemos ir mencionando. Entonces, en esos desiertos es cuando experimentamos las tentaciones, en esas situaciones crudas, en esas crisis que experimentamos, en momentos de oscuridad, donde tocamos fondo. Es ahí en esos desiertos donde vamos a experimentar también las tentaciones. El buscar, por ejemplo, soluciones rápidas, soluciones fáciles al margen de Dios.
al margen de la palabra de Dios. Es ahí donde el demonio se va a acercar, nos va a tentar y hasta nos puede inducir a tener tentaciones terribles, por ejemplo, hasta de quitarnos la vida. Personas que, por ejemplo, ante estos desiertos van entrando en depresiones, en tristezas profundas, donde ya no encuentran ninguna salida. El diablo como que los ciega y no ven a Dios en su horizonte y les mete esa idea en la mente de hasta querer quitarse la vida. Esas son tentaciones terribles. No, estos desiertos, cuando experimentamos esas tentaciones, deben ser una oportunidad, una prueba para crecer. Entonces, las tentaciones como una prueba también que Dios permite para crecer. En esos desiertos, cuando experimentamos esas tentaciones, deben ser para crecer espiritualmente, para afianzarnos más en la fe, en la confianza, en el abandono en el Señor. Para eso son las tentaciones. Aquí toca el punto final, que ¿con qué medios podemos vencer las tentaciones? Para eso, pues, ya lo dice el Evangelio, que el Señor fue al desierto impulsado por el Espíritu Santo y estuvo 40 días, 40 noches en ayuno y oración. Y luego venció las tentaciones con la palabra de Dios. Estos son 4 aspectos que tenemos que tener en cuenta para vencer las tentaciones. Para no sucumbir, para que esas tentaciones sean una oportunidad para crecer en el Espíritu, para afianzarnos más en la fe, en el amor al Señor, para descubrir lo presente en medio de esas oscuridades. Son 4 aspectos. Primero, invocar más al Espíritu Santo. Hay que invocar al Espíritu Santo en esos momentos de desierto, de tentaciones terribles. Hay que invocar al Espíritu Santo constantemente. Solamente con la fuerza del Espíritu Santo podemos ser victoriosos. Segundo aspecto, la oración. La oración en el Espíritu, por supuesto. Redoblar más nuestras rodillas, nuestra oración. Doblar más nuestras rodillas. Suplicar más al Señor. Pedirle fortaleza. Entonces, revisar más nuestra oración. Luego, los sacrificios, los ayunos que nos sirven también son útiles para disciplinar nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para crecer en la virtud de la moderación. Y luego viene la palabra de Dios. Leer, meditar, orar más con la palabra de Dios, nutrirnos más de este alimento espiritual que es lámpara para nuestro camino, luz en nuestro sendero, como dice el Salmo 118, versículo 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Entonces tenemos el don del Espíritu Santo, la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Con estos 4 medios podemos vencer las tentaciones. De todas maneras, San Pablo dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa confianza puesta solamente en el Señor. Porque dice el Señor también en San Juan capítulo 15, versículo 5, sin mí nada pueden hacer. San Juan capítulo 15, versículo 5, sin mí nada pueden hacer. Y no hay que olvidar que el demonio siempre se acerca, nos anda rondando, nos tienta, como dices, primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9, dice, el diablo, sean sobrios y estén alerta, porque su enemigo, el diablo, anda rondando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay que resistirle en la fe, dice San Pedro. Y lo que nos dice también el libro de Job en capítulo 7, versículo 1, la vida del hombre es como un servicio militar, como los días de un jornalero. Entonces está diciendo que en esta vida hay que pasar por muchas tribulaciones, trabajos, sufrimientos, pruebas, tentaciones. Ese es el desierto, y entre otros pequeños desiertos que vamos experimentando, pero que las tentaciones no sean algo negativo, sino que hay que verlas con un sentido positivo, como esas oportunidades para crecer, para afianzarnos más en el Señor. Cualquier crisis que pasamos deben ser esas oportunidades para crecer, afianzarnos más en el Señor. Entonces, para terminar, pues hay que decir pues, que todos nuestros desiertos, los desiertos de nuestra vida, ya cuando nosotros recibimos la gracia del Señor, nos abrimos a Jesús, caminamos en la fe, vivimos como auténticos discípulos, también esos desiertos el Señor ya los transforma, los va convirtiendo en manantiales, en fuentes de vida, en jardines. He dicho que el desierto se contrapone al jardín de Dios. Entonces, con la venida de Cristo, cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestra vida, nos abrimos a su gracia, a través del arrepentimiento, la conversión, el perdón de los pecados, en este tiempo, pues yo animo mucho a que nos acerquemos al sacramento de la confesión
que hagamos bien nuestras confesiones, porque ahí recibimos ese perdón, la gracia de Jesucristo. Jesucristo que va entrando en nuestra vida y va tomando control de todo nuestro ser. Entonces Él va transformando nuestros desiertos en esas fuentes de vida, fuentes de gracia, de bendición. Esos desiertos los va convirtiendo en manantiales, en jardines, porque Jesucristo ha venido a eso, a transformar todas las cosas, a hacer nuevas todas las cosas, a transformar nuestros desiertos. Entonces que este tiempo de Cuaresma sea para nosotros tiempo especial para buscar más esta gracia, llenarnos más de Jesús y que Él vaya transformando nuestros desiertos en manantiales, en jardines, en fuentes de bendición y de gracia. Entonces no hay que olvidar pues que toda nuestra vida es caminar por un desierto donde estamos siempre siendo tentados, probados. Entonces que las tentaciones sean para crecer, para afianzarnos más en el Señor. Y ya dije los 4 medios para vencer las tentaciones: el Espíritu Santo, la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Entonces que quede esta invitación para todos nosotros, para que crezcamos, y hay que adentrarnos en el desierto, hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él nos va llevando, pero Él quiere que nosotros nos ejercitemos en la libertad, en la responsabilidad, que nos hagamos dignos de esa gracia, y ojalá pues que podamos entrar a esa tierra prometida que todos esperamos, la vida eterna. Bendiciones para todos y nos vemos el próximo domingo, primero Dios, el segundo domingo de Cuaresma. Pero ya para terminar y cerrar este espacio, permítanme darles la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.